Vamos hasta Salamanca, Guanajuato, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la presentación del Plan Nacional de Refinación desde la refinería ingeniero Antonio Manuel Amor Ríos. Escuchemos el mensaje. No les dio el tiempo. Y era mucho lo que tenían estas empresas, porque México es un país rico en recursos naturales. A pesar del saqueo, no han podido acabar con las riquezas de México. Y tuvimos la suerte de que la gente decidió a favor de un cambio verdadero. Ya cuando estaban a punto de consumar el desmantelamiento de Pemex, se dio este cambio. Sonó la alarma, sonó la campana y se terminó ese avasallamiento, ese propósito de aniquilar a Pemex y al sector energético, porque estamos iniciando una etapa nueva y vamos a apoyar en el fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Es algo estratégico. Ya Pemex tiene más presupuesto. Este año Pemex va a tener un presupuesto adicional de cerca de 100,000 millones de pesos con relación a lo que se invirtió el año pasado. Se estaba cayendo la producción petrolera, todo estaba en el abandono, como que había ese propósito y con saña estaban actuando para destruir esta industria nacional tan importante. Aquí el director de Pemex, Octavio Romero, habló de datos. Cuando aprobaron la reforma energética, en los considerandos de esas leyes se hablaba de que para este tiempo íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios, porque iba a llegar a raudales la inversión privada, nacional y extranjera. ¿Y qué pasó? En diciembre, en enero, la producción de petróleo fue de 1.650.000 barriles. Nada de 3 millones de barriles. Todos los contratos que entregaron a las empresas particulares, nacionales y extranjeras, no han dado resultado. No se ha producido ni un barril de petróleo desde la llamada reforma energética mediante esos contratos. Decidimos no cancelarlos porque no queremos pleitos. Decidimos decirle a los que tienen esos contratos que inviertan y que produzcan, que llevan ya 4 años, no se van a revocar esos contratos porque afortunadamente no se entregó toda la reserva petrolera
les decía yo que no les alcanzó el tiempo. Esos 107 contratos implican cuando mucho el 20% de toda el área petrolera de México. El 80% sigue siendo de la nación y va a seguir siendo esa área de petróleo explotada para beneficio de los mexicanos. Por eso se está invirtiendo en Pemex para que haya exploración, para que haya perforación de pozos. Ya han habido nuevos descubrimientos de campos petroleros, porque una de las maniobras que aplicaban para menguar la actividad de Pemex era malinvertir. La mitad de la inversión de Pemex la orientaban al norte y a las aguas profundas, cuando el petróleo, todos lo sabemos, está en tierra y en las aguas someras. ¿Por qué actuaban así también? ¿Por qué esta irracionalidad de invertir donde no había petróleo o donde no había una rentabilidad suficiente? Porque lo que les importaban eran los contratos, no producir. No perdían. Hubo un tiempo en que le dieron un contrato para extraer gas a una empresa extranjera en el norte, en la cuenca de Burgos. Ahí trabajaba Pemex y se producía gas. Le dieron el contrato a esta empresa extranjera para producir gas porque supuestamente iba a aumentar la producción de gas. Estuvieron ahí 10 años con contratos jugosísimos para esta empresa extranjera y no aumentó la producción. Fue un buen negocio para la empresa extranjera contratista, un mal negocio para la hacienda pública, un mal negocio para la nación. Entonces, ahora, pues la inversión se está destinando al sur, sureste, a la explotación de campos en tierra, en aguas someras, y ya tenemos la seguridad de que vamos a levantar la producción de crudo. Tan es así que pensábamos que en el 2024 de 1.650.000 barriles íbamos a llegar a 2.200.000, porque tampoco queremos sobreexplotar las reservas. Tiene que haber reposición de reservas. No solo es extraer el crudo, sino pensar que es un recurso no renovable y que debemos de dejar a las nuevas generaciones también esta riqueza que es de todos los mexicanos. Pensábamos 2.200.000 barriles diarios, porque además con eso tenemos crudo suficiente para procesar la materia prima y hacer las gasolinas, abastecer las 6 refinerías y
la nueva refinería, porque el propósito es que aumente la capacidad de producción en las refinerías, que estaban en promedio en 30% de su capacidad. En el mundo, el promedio de producción de una refinería es de más del 90%. Nosotros queremos que se mejoren las refinerías y que podamos llegar hasta el 90%. Por eso se va a requerir más crudo, no se podría llevar a cabo un plan de refinación sin petróleo crudo, porque ya habíamos llegado al colmo de estar comprando petróleo crudo, de importar petróleo. Entonces necesitamos producir petróleo para las refinerías. Pero como nos está yendo bien en exploración, en producción, ya a estas alturas ya se tienen firmados todos los contratos para la exploración, para la perforación del petróleo. ¿Qué porcentaje llevamos? 22 campos. ¿Y los contratos cuántos? A finales de este mes se firman todos los contratos para 22 campos de producción. Estamos animados y se va a apoyar más todavía a Pemex, porque ya estoy por firmar un decreto en el que le vamos a quitar a Pemex la carga fiscal, le vamos a reducir sus impuestos, porque Hacienda, con todo respeto, se dedicaba a exprimir a Pemex. Entonces ahora le vamos a dejar los recursos a Pemex. ¿Por qué esta inversión adicional? Porque se va a producir más petróleo y queremos que, así como estamos ahora, haciendo un gran esfuerzo para apoyar a Pemex con más presupuesto, esto incluye el plan de austeridad republicana, porque ya no hay lujos en el gobierno, se están ahorrando muchos recursos y también ya saben ustedes que ya no se permite el huachicol, ni arriba ni abajo. Ya eso se terminó. Y todo lo que estamos ahorrando, nada más en el huachicol, calculamos que este año nos vamos a ahorrar 50,000 millones de pesos. Se los voy a explicar porque es sencillo. El año pasado se robaban alrededor de 60,000 millones de pesos con las tomas clandestinas. 60,000 millones de pesos. Y no se hacía nada, hasta se tenía contabilizado ese robo. Ahora ya disminuyó ese robo. Se robaban 80,000 barriles diarios. Y ya bajamos ese robo a 4,000 barriles diarios, 95%. Por eso el ahorro de 50,000 millones de pesos. Todo esto es para fortalecer a Pemex, producir más. Todo este esfuerzo de austeridad, de que no haya un gobierno rico con pueblo pobre, el que no haya sueldos elevadísimos. El director del Infonavit
por poner un ejemplo, de la pasada administración ganaba 700,000 pesos mensuales. Ahora ya hay una ley en donde nadie puede ganar más que el presidente de la República. Yo me reduje el sueldo a la mitad de lo que ganaba el presidente Peña. Gano 108,000 pesos al mes y de ahí para abajo. Entonces, todo esto está significando muchos ahorros. Imagínense, ya no hay aviones privados, helicópteros privados. No me iba yo a subir al avión presidencial, un avión lujosísimo. Habiendo tanta pobreza en nuestro pueblo, yo encaramado en un avión que no lo tiene ni Donald Trump. Ya eso se terminó. Están en ventas todos los aviones, todos los helicópteros. Ese avión presidencial está en venta en California. Y lo mismo, 72 aviones y helicópteros para altos funcionarios. Usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Todo eso se terminó. Todo eso significa tener pues recursos para fortalecer las actividades productivas fundamentales. Entonces, así como se está apoyando a Pemex, estamos calculando, y esa es la estrategia, que Pemex, cuando esté en plena producción, cuando mejoren las refinerías, cuando ya no tengamos que comprar las gasolinas, porque ese es el propósito, ser autosuficientes. Imagínense, si tenemos el petróleo y lo vendemos crudo, es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, si no producimos las gasolinas. Actualmente consumimos 800,000 barriles de gasolinas, estamos produciendo 200,000 barriles, compramos 600,000 barriles. Entonces, tenemos que ser autosuficientes. Por eso, tenemos que mejorar los procesos de refinación y por eso se va a construir la nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. ¿Por qué ahí? Porque es una terminal de petróleo, Dos Bocas. Ahí a esa terminal llegan 1.100.000 barriles diarios a esa terminal. Todo lo que se produce en Campeche, en Tierra, en Tabasco, en todo ese litoral, llega a esa terminal de Dos Bocas. Y ahí vamos a poner la refinería, porque esto significa que ya hay instalaciones y nos va a costar menos la construcción de la refinería. Vamos a buscar ser autosuficientes en producción de gasolinas. Cuando tengamos ya una empresa fortalecida, que ese es el propósito, a lograrlo en 3 años, ya Pemex va a tener ingresos suficientes para ayudarnos, para financiar el desarrollo en la segunda mitad del gobierno. Esa es la estrategia. Hasta el 2021, nosotros apoyando, respaldando, fortaleciendo a Pemex. Una vez que se consolide Pemex, ya 22, 23 y 24, Pemex empieza a apoyar y se convierte en palanca del desarrollo nacional. Ese es el propósito que tenemos. Para lograr esta estrategia, para hacer realidad este plan,
lo más importante de todo son los trabajadores, son ustedes. Ustedes son un tesoro, los trabajadores mexicanos. Estoy convencido. Miren, hay dos cosas que son muy valiosas en nuestro país. La primera es nuestra cultura o nuestras culturas. México se fundó hace más de 10,000 años. Con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en México había universidades y había imprentas. Este es un país con una gran cultura, y por esa cultura o esas culturas, porque también somos un mosaico cultural, México ha podido enfrentar todas las calamidades. Siempre se levanta. Hay temblores, hay hambrunas, hay inundaciones, hay incendios, hay malos gobiernos, corrupción, y sale adelante. México siempre sale adelante. La cultura salva a México, siempre. Y otro valor importantísimo son sus trabajadores, que también dimana de lo mismo, de nuestras culturas. El pueblo de México es uno de los pueblos con más vocación por el trabajo en el mundo. Yo me reúno y tengo comunicación permanente con maestros, y son excepcionales los maestros, responsables, con mística, a pesar de las campañas de desprestigio. Los trabajadores electricistas, de primera. Hay tormentas, vientos, se queman transformadores, se caen las líneas, y en 24 horas ya hay luz de nuevo. Los soldados mexicanos, los marinos, soldados, es pueblo uniformado también, con mística, con responsabilidad. Por eso ahora nos vamos a apoyar en la Marina, en la Secretaría de la Defensa, para garantizar la paz y la tranquilidad. Y los trabajadores petroleros, ustedes, desde los antepasados, imagínense la hazaña de los trabajadores petroleros cuando la expropiación, las empresas extranjeras nos condenaron, advirtieron de que no íbamos a poder los mexicanos, que no iban a poder los obreros, y que íbamos a ir a buscarlos para desarrollar la industria petrolera. Y se equivocaron, porque los obreros petroleros, los técnicos, levantaron la industria petrolera nacional. Aquí en Salamanca me da mucho gusto que una escuela lleve el nombre del que era dirigente del sindicato cuando la expropiación. En ese entonces, en 38, Soto, el otro apellido, Inés, Soto Inés. Él era el dirigente de los trabajadores. Mucho sacrificio. Hay libros escritos de esa historia.
de cómo no descansaban. Hay una leyenda y un cuento sobre los catres calientes, porque las brigadas llegaban al campamento a despertar al que estaba dormido y en el mismo catre caliente a dormir, y así hasta que se sacó adelante la industria petrolera nacional. Ahora lo vamos a volver a hacer. Vamos a sacar adelante, vamos a rescatar a Pemex y vamos a rescatar a México con los trabajadores petroleros. Vamos a que los trabajos se lleven a cabo en mayor medida por administración. Ya fue mucho el contratismo y también demostraron que no son tan eficaces. El caso de las refinerías es un ejemplo. Reconfiguraron de las 6, 3 con empresas contratistas. 3, 8,000 millones de dólares. Y producen más las que no fueron reconfiguradas. ¿Qué hicieron? Pues hubo mucha corrupción. Entonces, no quiere decir que no se van a aceptar las empresas, sí, pero vamos a dar preferencia a las obras por administración, con trabajadores en activo, de planta y transitorios, y con la experiencia que tienen ustedes. Y les pido que nos ayuden, porque nos vamos a sentir muy orgullosos de levantar la industria petrolera, de levantar todo el sistema de refinación, de sacar adelante a nuestro país. Vamos a poder decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, participamos en un proceso, en un plan de rescate a la industria fundamental del país, a la industria petrolera, y entre todos lo logramos. Va a ser un timbre de orgullo el día de mañana poder contar esto a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo les invito a participar en este desafío, en este reto, y vamos a lograr el propósito con la participación de todas, de todos ustedes. Estamos organizando bien, es también una dicha el que yo cuente con 2 apoyos fundamentales, con Rocío Nale y con Octavio Romero Oropeza, los 2 de primera. Y a pesar de que son 2 instituciones, una más de carácter normativa, que es la Secretaría de Energía, y Pemex, que tiene que ver más con la operación, hay mucha coordinación y hay una división en los hechos del trabajo. A Octavio le estoy encargando más que nada la extracción del petróleo, la producción del petróleo. Y a Rocío le estoy encargando que además de lo normativo de la Secretaría de Energía, nos ayude en todo lo que tiene que ver con la refinación. Y no hay celos, no hay sentimientos, están trabajando juntos y por eso hay ya
muy buenos resultados. Yo voy a seguir recorriendo las refinerías, de modo que voy a regresar a Salamanca. Ya está aprobado el plan de rehabilitación para esta refinería. Hay un presupuesto de 2.000 millones de pesos, pero el año próximo va a haber más presupuesto y tenemos que aumentar la producción de gasolinas y de otros hidrocarburos en esta refinería. Yo mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la confianza. No vamos nunca a afectar a los trabajadores petroleros. Que estén ustedes tranquilos, seguros de que no va a haber despidos, de que están completamente resguardadas sus pensiones, y les digo, vamos a mejorar mucho el servicio médico, que está mal, pero que va a mejorar. Va a haber mucho apoyo para los trabajadores petroleros. Ya se terminó la pesadilla que significó el llamado modelo neoliberal o neoporfirista. Ahora ya es una etapa nueva en donde lo más importante es acabar con la corrupción y que haya justicia en México. Muchas gracias de todo corazón. Las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta gira de trabajo que lleva a cabo por Salamanca, Guanajuato, en la refinería Antonio M. Amor. Sean tan amables en permanecer de pie para entonar.